Muy buenas tardes, bienvenidos a este corte informativo con la información más reciente del Poder Judicial de la Federación, hoy martes 23 de abril de 2024. Soy Laura Murillo y saludo a Osiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. De esta manera comenzamos. La Corte revisó la constitucionalidad de artículos que regulan el proceso de ratificación del fiscal general de la Ciudad de México. En asuntos civiles y mercantiles, la vulneración al derecho de defensa adecuada no puede analizarse como violaciones procesales, determinó la primera sala. La carrera judicial da certidumbre a la sociedad de que las personas que resuelven sus conflictos cuentan con la capacitación necesaria. Nos enlazamos con mi compañero Mario López Peña a Pino Suárez II, sede de la Suprema Corte, para que nos dé cuenta de lo que resolvió este martes el Pleno del Tribunal Constitucional. Adelante, Mario, con tu reporte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional el procedimiento de ratificación de la persona titular de la Fiscalía de la Ciudad de México. Esto al resolver una acción de inconstitucionalidad promovida por diputadas y diputados del Congreso de la Ciudad de México contra reformas de mayo del año pasado a la Ley Orgánica de la Fiscalía de Justicia Capitalina. A la luz de la libertad configurativa con la que cuenta la Ciudad de México, la propuesta no advierte razón alguna para que el procedimiento de ratificación de la persona titular de la Fiscalía General deba seguir exactamente los mismos pasos y procedimientos de la designación original. Por mayoría de votos, el Pleno determinó que el procedimiento legislativo que dio origen al decreto impugnado cumplió con las reglas relevantes del trámite parlamentario. Se siguieron tanto las reglas de votación como la debida publicidad. Asimismo, se respetó el derecho de participación de las diversas fuerzas políticas a lo largo de todo el trámite legislativo. El Pleno determinó que es válido prever la ratificación de las fiscalías especializadas para la atención de delitos electorales y de combate a la corrupción y que son constitucionales las facultades atribuidas al Consejo Judicial Ciudadano. También comentarles que al inicio de esta sesión el Pleno guardó un minuto de silencio en memoria del ministro en retiro, Noé Castañón León. Es lo que sucedió en la sesión del Pleno de la Corte de este martes. Muchas gracias, Mario, por tu reporte. En otra información, la Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 169-2022, en la que invalidó los artículos 2 ter y 3 en distintas porciones de la Ley para prevenir, atender, combatir y erradicar la trata de personas en el Estado de Nuevo León. Ello, argumentó el Pleno, porque las entidades federativas no están facultadas para establecer un régimen de supletoriedad en función de las leyes generales o nacionales, ya que estas son las que definen el contenido de las leyes locales. Y porque además, al legislar cuestiones relativas a la trata de personas, el legislador de Nuevo León invadió las competencias del Congreso de la Unión previstas en el artículo 73, fracción 21ª, inciso A, de la Constitución Federal. Las normas declaradas inválidas preveían la aplicación supletoria del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y de la Ley General de Atención a Víctimas en los supuestos no previstos en la legislación local para erradicar los delitos de trata y para brindar protección y asistencia a las víctimas. En otra información, la primera sala de la Corte estableció que en asuntos que se rigen por estricto derecho, como son los de materia mercantil, la vulneración al derecho a una adecuada defensa no puede analizarse como violación procesal, pues este derecho ha sido reconocido únicamente para las personas imputadas dentro de un procedimiento penal instaurado en su contra. Este derecho ha sido desarrollado ampliamente por la Suprema Corte, mismo que resulta de enorme relevancia para una persona sujeta a proceso penal. En este sentido, ha precisado que para dotar de contenido a este derecho, el órgano jurisdiccional debe vigilar que no se torne ilusorio a través de una asistencia jurídica inadecuada. Sin embargo, en asuntos civiles y mercantiles que son impulsados por los contendientes y que son de litis cerrada, la intervención del juzgador se limita a analizar las cuestiones relacionadas con la procedencia de la acción
o bien las relativas al control difuso de constitucionalidad, ello con el fin de contribuir a la imparcialidad que la persona juzgadora debe guardar en el procedimiento. La segunda sala de la Corte determinó que el artículo 490 de la Ley Federal del Trabajo es acorde con el derecho a la seguridad jurídica, pues la distribución de la carga probatoria depende de la controversia y argumentos planteados por las partes. Dicha disposición, que regula la indemnización adicional por riesgo de trabajo, obliga a la autoridad laboral a distribuir las cargas probatorias correspondientes conforme al principio general de derecho. Quien afirma está obligado a probar. Pues si bien el artículo no establece a quién corresponde acreditar cada uno de los supuestos que genera la falta inexcusable del patrón ante un riesgo de trabajo, no conlleva una afectación al derecho a la seguridad social, pues la carga probatoria debe distribuirse en atención a los hechos afirmados en la demanda y en la constatación. En consecuencia, si el trabajador afirma que el riesgo sufrido es producto de la falta inexcusable del patrón, en principio debe precisar qué obligación se omitió adoptar y demostrar que el patrón estaba obligado a evitar dicho riesgo, pues solo así podrá acreditar su excepción de que se adoptó las medidas necesarias para evitar el riesgo de trabajo. En otro tema, el magistrado Silverio Rodríguez Carrillo indicó que la carrera judicial es fundamental para que las personas juzgadoras puedan desarrollar la importante función que desempeñan. Indicó que la Escuela Federal de Formación Judicial es la encargada de capacitar a todas las personas que buscan acceder a las distintas categorías de la carrera judicial. Agregó que es importante que las personas juzgadoras se preparen y estén en constante capacitación con el fin de garantizar una impartición de justicia pronta, imparcial y expedita. Y esto, al final de cuentas, le garantiza a todas las personas que las personas que accedan a los cargos importantes dentro del Poder Judicial de la Federación tengan la capacitación suficiente para poder resolver los casos, que desde luego los casos son los más importantes para el justiciable, tengan todas las herramientas jurídicas para poder desarrollar su trabajo de la mejor manera. En otro tema, la consejera de la Judicatura Federal, Lilia Mónica López Benítez, participó en la clausura del curso intensivo de capacitación para nuevas juezas y jueces de distrito especializados en el nuevo sistema penal acusatorio, la cual se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en el municipio de Almoloya. La consejera López Benítez indicó que confía en que las y los juzgadores actuarán con profesionalismo, ética y honestidad. Hacemos una breve pausa y continuamos con más información. Al regresar, trabajadores del Poder Judicial Federal en Chiapas defienden la independencia judicial. Continuamos con la información. La defensa de la independencia judicial no se trata sobre los derechos laborales de las y los trabajadores del Poder Judicial Federal, sino de la supervivencia misma de la República, de los derechos y libertades de todas las personas, aseguraron integrantes del 20º Circuito en Chiapas. En un video compartido por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial, advirtieron que la eliminación de la suspensión en el juicio de amparo trastoca los derechos de las personas porque impide detener de inmediato los abusos de las autoridades. Te invitamos a participar activamente en la defensa de la división de poderes y de la independencia judicial. Soy trabajador del Poder Judicial Federal. Soy trabajador del Poder Judicial Federal. Donde tus derechos son mi prioridad. Donde tus derechos son mi prioridad. Y el Tribunal Electoral dio a conocer el proyecto del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, con el que propone resolver el recurso de apelación interpuesto por Morena y el Partido Verde.
recurso con el que pretenden revocar la multa que les impuso el INE por las irregularidades detectadas en su informe de ingresos y gastos de campaña a la gubernatura, diputaciones locales y presidencias municipales en Chiapas. El proyecto propone desechar el recurso presentado por el Partido Verde debido a que quien lo interpuso carece de personería y confirma la multa por 117,732 pesos, pues consideró que los argumentos de Morena son inoperantes e infundados, pues la autoridad sí aportó elementos para demostrar que dicho partido reportó gastos subvaluados, omitió presentar el aviso de propaganda utilitaria e impidió una visita de verificación de la Unidad Técnica de Fiscalización. El Poder Judicial de Baja California presentó el protocolo de actuación de los juzgados especializados en violencia familiar contra las mujeres, el cual ofrece una guía a las y los operadores que participarán en los procesos. El Juzgado Mercantil y de Oralidad del Distrito Judicial de Cuauhtémoc del Poder Judicial de Tlaxcala recibió el certificado HOM 2023, que otorga la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, al acreditar que cumple con los estándares para la correcta implementación de los juicios orales mercantiles. Inició el cuarto foro de niñas, niños y adolescentes en el Poder Judicial del Estado de México, con 3 días de actividades lúdicas para compartir experiencias y sentimientos en torno a la justicia y los derechos humanos. El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, Jorge Gamboa Olea, señaló que el Poder Judicial local estará pendiente el día de la jornada electoral por los asuntos penales que se pudieran suscitar. Aseguró que sus integrantes actuarán con imparcialidad en el proceso. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y la comunidad de académicas y académicos, denominada Foro de Constitucionalistas de México, hizo un llamado a la Cámara de Diputados a votar en contra de la reforma a la Ley de Amparo. Considera que la propuesta elimina el derecho de las y los mexicanos a suspender una ley que afecta su derecho a la salud, educación, patrimonio y libertad. Además, indicó que se trata de una reforma inconstitucional que solo intenta limitar a las y los jueces federales y acabar con la independencia del Poder Judicial de la Federación. Cabe destacar que la minuta ya fue aprobada en comisiones de la Cámara de Diputados, por lo que pasará al Pleno para su discusión y posible aprobación. Y el informe anual 2023 sobre derechos humanos refleja la preocupación del Departamento de Estados de la Unión Americana por los persistentes ataques del presidente López Obrador en contra del Poder Judicial y en especial de la Suprema Corte, así como contra periodistas y organizaciones de la sociedad civil. El informe lamenta los persistentes ataques en contra de la presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña, y en contra de jueces y magistrados por haber resuelto casos en contra de lo que esperaba la administración de López Obrador. El documento detalla 2 manifestaciones que realizaron simpatizantes del presidente de la República, una de ellas encabezada por el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, en las que portaron ataúdes con los nombres de 7 de los 11 ministros, y en una de ellas quemaron una figura de la ministra presidenta Norma Lucía Piña, acusándolos de ponerse del lado de los opositores al gobierno y fallar en contra de las prioridades de la administración. El informe destaca los constantes ataques a la prensa y organizaciones de la sociedad civil. Además, asegura que prevalece la impunidad en el país, sobre todo en casos de desaparición forzada y tortura. Este informe, que se publica desde 1997, sirve de guía al Congreso de los Estados Unidos para determinar el apoyo financiero que destinará a cada país. Así llegamos al final de esta emisión. Soy Laura Murillo. Manténgase en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Siga a las 19:30 nuestro avance informativo y a las 8:30 de la noche el noticiario nocturno. Agradecemos su atención. Hasta la próxima.